Gloria al nombre de Jesús. Y verso 8. Bendito el nombre del Señor para siempre. Oh, gloria a Dios. ¿Lo tienen todos? Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo luego Jehová: bien he oído la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido su angustia, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Gloria al Señor. Hay tres frases aquí que quisiera hablar de ellas esta noche. La primera es, he visto. La segunda es, he oído. Y la tercera es, he descendido. Gloria al Señor. Vamos a hablar con Dios, hermano. Cierre sus ojos y pidamos a Dios que hable a nuestra vida en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu inmenso amor y tu misericordia. Gracias porque tú estás aquí, hemos sentido tu presencia, Señor. Tu gloria está en este lugar, Dios mío. Te pedimos que hables a nuestra vida a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, trae, Señor, el alimento que tu pueblo necesita en esta hora. Señor, quita ahora mismo todo desánimo, toda obra del diablo en el nombre de Jesús. Yo reprendo todo ataque de las tinieblas contra tu pueblo. En el nombre de Jesús, cada creyente que está aquí sea impactado, sea tocado por el poder de tu palabra, Señor. Que no solo sean mis labios o mi voz, sino sobre todo la obra de tu Espíritu Santo, ministrando conforme a la necesidad que cada uno tiene, Señor. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú puedes obrar, Señor. Solo tu palabra puede penetrar hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas de los tuétanos de los huesos. En el nombre de Jesús, haz la obra por tu misericordia, Padre. Salva las almas, liberta a los cautivos. Dale fuerza al que la ha perdido, Dios mío. Te lo pido de todo corazón y te doy las gracias. Amén y amén. Aleluya. Pueden sentarse los que son salvos. Alabado el nombre de Jesús. Alabado el nombre de Cristo para siempre, hermano. A su nombre sea la gloria. Puede sentarse, pero puede seguir alabando a Dios. Puede seguir alabando a Dios ahí en su lugar. A su nombre sea la gloria. Santo es Dios, aleluya. Merecedor de alabanza y de adoración, aleluya. Oh, gloria al Señor. He visto la aflicción de mi pueblo. He oído su clamor y he descendido a librarlo. Gloria al Señor para siempre. Qué palabras preciosas estas, hermano, para un pueblo esclavo, para un pueblo pasando por una situación terrible. Gloria al Señor. Yo creo que todo el mundo sabe que Israel es el pueblo de Dios. ¿Cuántos saben que Israel es el pueblo de Dios? Israel es el pueblo escogido por Dios. De Israel vino nuestro Salvador. De Israel venimos nosotros como iglesia. Aleluya. Espiritualmente hablando, nosotros descendemos de Israel. Aunque usted haya nacido en un monte de Puerto Rico, o en la capital, allí en San Juan, en Santurce, gloria al Señor, en el área metropolitana, o en cualquier monte de la República Dominicana, o de Haití, o de Jamaica, o de Perú, o de Colombia, o de Bolivia, no importa donde usted haya nacido, quienes hayan sido sus padres, si ha nacido del agua y del Espíritu, si ha nacido de Dios, usted desciende de Israel según el Espíritu. Amén. Aleluya. Por eso el pueblo de Dios no puede hablar mal de Israel. Los cristianos no juzgan a Israel.
¿Cuántos dicen amén? A ver, ¿cuántos dicen amén por aquí? ¿Cuántos dicen amén por acá? Los cristianos no maldicen a Israel. Nunca un cristiano dice Israel está haciendo mal. Nunca abra su boca para eso, no se meta en problemas con Dios. En estos días están sucediendo cosas en ese hermoso y bello país, en esa tierra que fluye leche y miel, en esa tierra escogida por Dios. Cientos de cohetes de un país vecino están cayendo sobre Israel. E Israel no se ha quedado callado. Ha respondido con todos los hierros para allá. Y yo escuché en estos días una estadística que decía que habían muerto 5 del lado de Israel y 500 del lado enemigo. Y yo dije enseguida, la Biblia dice 100 por 1. Gloria al Señor. Amén. Pero cuando oímos todo esto, hermano, la labor de la iglesia, ¿cuál es? No es criticar, no es juzgar, y mucho menos. Oye, yo he visto cristianos por las calles de este país llevando carteles criticando a las acciones del pueblo de Israel. Y en el pasado y en todas las épocas, Israel ha cometido errores, pero es el pueblo de Dios. Y el único con derecho a juzgar a su pueblo es Dios. El único con derecho a castigar a su pueblo es Dios. Y la orden de Dios para la iglesia es orar por la paz de Jerusalén. Orar por la paz de Israel. Aleluya. Israel estaba cautivo en Egipto. Israel estaba pasando por la época más negra y oscura de toda la historia de esa nación. Estaban como esclavos en Egipto. Moralmente estaban destruidos. Espiritualmente estaban muertos. Los israelitas habían olvidado al Dios que los formó como nación. Y habían comenzado a copiar la forma de adoración, la forma de culto de la nación donde estaban cautivos. Los ídolos de Egipto se habían convertido en los dioses de Israel. Y por 430 años sufrieron las consecuencias de su alejamiento de Dios. Pero gloria a Dios que siempre Dios ha tenido un remanente. ¿Cuántos sabemos eso, hermano? Siempre Dios ha tenido un remanente que no se conforma a las costumbres del mundo, que no copia ni está de acuerdo con la adoración que el mundo hace, sino que quieren conocer a Dios, quieren llenarse de Dios, tienen hambre de Dios, tienen sed de Dios. Y en Israel había un pequeño grupo, que comenzó a clamar a Dios, a pedir a Dios que tuviera misericordia, a decirle a Dios, Señor, produce algo, haz algo, cambia esta situación. Señor, sácanos de esta condición. Así clamaban al Señor. Y en estos días, el pueblo cristiano, entre comillas, está copiando las cosas de este mundo. Pero hay un remanente que clama a Dios, Señor, saca a tu pueblo de esa condición. Señor, saca a tu iglesia de esa condición. Las cosas que decía la hermana hace un momento, para algunos son locuras, porque no conocen cómo era el evangelio antes. No saben cómo era el servicio a Dios en la iglesia. No saben cómo era, aleluya, la entrega, la consagración, aleluya, la santidad que tenía la iglesia. Y no han pasado 400 años. Los hermanos que tienen, no 400 años, pero conocieron esa sana doctrina. Conocieron esa palabra buena. Conocieron cómo se debe agradar a Dios. Pero eso se ha acabado.
en tantos lugares que la gente ya no sabe cómo se debe adorar a Dios, cómo se debe agradar a Dios, cómo se debe honrar a Dios. No se acuerdan, no saben. Algunos se han olvidado, le ha dado amnesia. Y no es lo mismo amnesia que magnesia. Hay gente haciéndose los locos, haciéndose lo que no saben y sí conocieron la buena palabra. Y Dios los va a juzgar por el conocimiento que tienen. Hay gente que nunca le han dicho que los cristianos, los hijos de Dios, no fuman. Nunca se lo han dicho. Y van a una iglesia donde el pastor fuma. Una de nuestras congregaciones aquí en la Florida tiene rentado un edificio de un templo de una iglesia evangélica tradicional. 3 días o 4 días a la semana la iglesia nuestra se reúne en ese lugar. Pero otro día en la semana, un día a la semana, nada más el domingo en la mañana, se reúne la congregación que es dueña de ese local. Son unas pocas personas en un templo que caben casi 1000 personas. Y esa congregación que se reúne los domingos en la mañana, yo estuve dando una campaña en esa iglesia, en la congregación nuestra de ese templo. Y mientras esperaba, porque llegué temprano y aún no habían llegado los hermanos, mientras esperaba, estaba esa congregación dando el servicio. Allí adentro había un silencio absoluto. En la parte de al lado del templo está la casa pastoral. Y como unos 15 minutos después de estar yo allí parqueado, vi salir al pastor, que ya yo lo conocía, de ese grupo religioso. Venía echando humo como una chimenea. Yo había mirado hacia ese portal de esa casa y minutos antes había visto a un hombre sentado, desde lejos no lo distinguí, sentado con una botella de cerveza en la mano. No estoy mintiendo, estoy delante de la presencia de Dios. Y esa persona estaba bebiendo y fumando. Y después que se bebió su cerveza fría o caliente o tibia, no sé cómo estaba, porque no me interesaba ni la probé. Esa persona se levantó, tomó su Biblia en su mano y se dirigió fumando hacia la iglesia. Y en la misma puerta, oye, en la misma puerta del templo, dejó caer el cigarro en la puerta. Lo pisó, abrió la puerta y entró. El predicador. ¿Cómo estarán los miembros de una congregación que su pastor da tal ejemplo? ¿Cree que saben que eso es pecado? ¿Cree que ese pastor predicará que eso no es bueno? Pero esas son cosas mínimas comparadas con otras que se hacen. Y que a la congregación no se les dice. Eso no agrada a Dios. Que eso no honra a Dios. Que eso es abominación a Dios. Hay templos donde hay imágenes de ídolos. Y no solo católicos, también llamados protestantes. Y jamás nadie les dice que eso es pecado. Y por su ignorancia, el pueblo está pereciendo espiritualmente. Por ignorancia, el pueblo está muerto y seco. Y usted entra a la congregación y está un silencio sepulcral. Se siente la muerte en el templo. Se siente la sequedad en el templo. Se siente el vacío de Dios en el lugar. Pero los creyentes no han probado nunca otra cosa. Y a mí me preocupa cuando los cristianos dicen, esta es la iglesia que yo conocí, este es el tipo de evangelio que yo conocí. No, no es solo conocer por formarse en un lugar
y adquirir las costumbres de una congregación. El cristiano no adora a Dios solo porque los demás lo hacen. No vive una forma religiosa porque ha sido la forma en que fue formado. El cristiano se va renovando por el Espíritu de Dios en su vida. Qué triste que la congregación viva su vida religiosa por la costumbre que hay en la congregación. Cuando Dios nos dice no te acostumbres, no te conformes, no te adaptes a este siglo. Renuévate. Renuévate espiritualmente porque te mueres, hermano. Israel se había muerto espiritualmente, pero había gente clamando a Dios. Usted no se puede imaginar, hermano, la condición espiritual en que estaba Israel. Estaban sufriendo físicamente terriblemente. Eran esclavos. No eran dueños de nada. No tenían nada. La casa donde vivía tenía dueño. La comida que comían se la daban después de trabajar de sol a sol, sin un sueldo. No podían comprar lo que querían. No podían viajar, vivir, disfrutar, vacacionar. No podían hacer nada de eso. Eran esclavos. Y les ponían el horario como los dueños querían. Y le hacían hacer lo que los dueños querían. La Biblia dice que cuando protestaron, los dueños le dijeron, pues ahora van a seguir haciendo la misma cantidad de ladrillo y ustedes mismos van a tener que buscar la paja y van a tener que buscar el barro porque ya no se lo vamos más a traer aquí para que lo hagan. Les doblaron el trabajo. No les subieron el sueldo, les subieron el trabajo. Y en esa condición comenzaron a hacer algo que provocó que Dios hiciera algo también. Y es de lo que quiero hablarle esta noche. Aquí hay 3 frases en este pasaje que leímos. Lo primero que Dios dice es, he visto la aflicción de mi pueblo. Yo no sé cuántos saben que Dios nos ve todo el tiempo, hermanos. Que Dios sabe la aflicción que pasan sus hijos. He visto, dice Dios, la aflicción de mi pueblo. Aquí dice el por qué el pueblo estaba afligido. Mire conmigo. Dice el verso 9. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Aleluya. ¿Por qué estaban afligidos? ¿Por qué estaban afligidos? Porque eran oprimidos. La opresión produce aflicción. ¿Ellos están ahí? La opresión, escuchen bien esto, la opresión produce aflicción. El salmista dice, ¿por qué andaré yo enlutado? Por la opresión del enemigo. ¿Qué es luto? Luto es aflicción. Luto es dolor. Luto es sufrimiento. Tiene luto una persona que ha perdido a alguien querido, a alguien que ama. Hay muchas formas de hacer luto. En nuestros países latinos, la gente cuando está de luto, perdónenme los que están vestidos de negro aquí, yo no creo que ninguno, creo que la hermana Maggie, la hermana y la hermana no están de luto, ¿verdad? ¡Qué maravilla! Pero los latinos tienen una forma de hacer luto, se visten de negro, ¿verdad? Hay quienes para hacer luto, unos años más atrás, se ponían un velo negro en la cara. Los varones se ponían gafas oscuras. Se supone para que no le vieran los ojos llorosos. Algunos para disimular la cara de sonrisa que tenían cuando se murió la suegra.
Porque hay gente terrible. Los cristianos no somos así. Para nosotros los familiares de nuestra compañera o compañero, en el caso de las hermanas, son nuestra familia. La mamá de mi esposa es mi mamá. Amén. Gloria al Señor. Mire si es mi mamá, que cuando nos casamos al principio, ella me defendía a mí de ella. Gloria al Señor, de mi esposa. Bendito el nombre de Jesús. Oye, tiene que cuidarlo más. Oye, tienes que darle más comida. Está muy flaco. Eso era en aquel tiempo. Ahora es al revés. Gloria al Señor. No porque ella ha dejado de cuidarme, sino porque ya no estoy flaco. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Pero hay muchas formas en que se hace luto. En Israel, cuando la gente está de luto, se visten de saco. En la Biblia le llaman cilicio. Saco. En Perú también le llaman cilicio. Y se sentaban en la tierra, en el polvo, y tomaban la ceniza que había en la cocina, porque se cocinaba con leña, y esa ceniza se la echaban sobre la cabeza, y iban por la calle así, llenos de ceniza y vestidos de luto, para que la gente viera que estaban sufriendo. Amén. Hay gente que no puede disimular el sufrimiento que tienen, que aunque tratan de dibujar una sonrisa en sus labios, lo que hacen es una mueca, como muchos que en el circo se visten de payaso y se dibujan en la cara una sonrisa colorada así, pero debajo de esa careta, debajo de esa máscara, hay lágrimas y dolor, hay sufrimiento, hay tristeza. Alguien ha dicho que la cara es el espejo del alma. Algunos lo han ensayado bien y lo han practicado tanto que lo logran. Logran tener una cara de una sonrisa y de victoria cuando adentro se están muriendo de dolor. Otros no podemos disimular eso. Somos tan expresivos que cuando estamos alegres todo el mundo se da cuenta de mirarnos nada más. Y dice, wow. ¿Qué pasó? ¿Qué buena noticia tienes? Porque no lo puedes disimular. Otros, cuando estamos pasando por problemas, aunque tratemos de poner al mal tiempo buena cara, no nos sale la buena cara. Y solo nos sale una cara de tristeza. La Biblia enseña que la opresión produce dolor, produce luto, produce aflicción. Y yo no sé cuántos de ustedes saben qué cosa es opresión, porque aflicción sí sabemos lo que es. Pero todos los creyentes no saben a veces qué cosa es opresión. Todos los seres humanos estamos en esta tierra y en esta tierra donde vivimos hay un enemigo de nuestra alma que se llama Satanás, que el Señor lo reprenda. ¿Cuántos dicen amén? Que el Señor reprenda al diablo y los demonios. Y Satanás, que el Señor lo reprenda, es experto buscando hacer sufrir a la raza humana. El diablo es experto buscando el sufrimiento en el ser humano. Por eso lo vuelve un esclavo. Por eso el diablo hace que la gente se enrede en los vicios, en el pecado, porque el pecado trae sufrimiento. Pero no hay nada que traiga más sufrimiento al ser humano que estar poseído por el diablo, que estar poseído por demonios. ¿Sabe usted qué cosa es ser poseído? Ser poseído es que un demonio entre dentro de usted. Que el Señor lo reprenda. Que un demonio convierta el cuerpo de un ser humano en su casa. Por eso Jesús dijo, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, si sale es porque puede entrar también. El Señor dijo en ese pasaje
y vienen con 7 espíritus peor y hacen morada en esa casa. Hablando del cuerpo humano como una casa. Esta es la casa donde habitamos. Además de la casa terrenal, las paredes y el techo donde usted vive y todas las comodidades que usted tiene, usted como un ser espiritual habita, vive en una casa de carne. Y esa casa de carne, escuche bien, si usted no tiene a Dios, si la sangre de Cristo no le ha limpiado, si Jesús no está morando y sentado en el trono de su vida, Satanás tiene control sobre su vida. Primera de Juan capítulo 3 verso 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Jesús le llamó a los religiosos de su época hijos de Belcebú, hijos de su padre el diablo, porque los deseos de él querían hacer. Cuando la gente está poseído, que la palabra poseído también se dice en la Biblia como endemoniado. Y yo no sé si usted sabe esto, pero tiene que saberlo. Todo el que no tiene a Dios en su corazón está endemoniado. Hay gente que no le gusta, aunque están en el Evangelio, todavía el orgullo no les deja reconocer que cuando no tenían a Cristo estaban endemoniados. ¿Sí? Cuando usted vivía sin Dios, usted estaba endemoniado también. El único que lo hizo verdaderamente libre fue Jesucristo. Cuando usted iba a los vicios, al pecado, a los bailes, a las fiestas en el mundo, usted estaba endemoniado. Y por eso se sentía tan bien mientras hacía las cosas que el diablo le ordenaba hacer. Aunque cuando acababa de hacerlas, se le acababa la alegría también. Cuando dejaba de beber, cuando regresaba a la casa después de la fiesta, seguía endemoniado, pero se iba la alegría. La alegría era pasajera, era momentánea. Por eso toda persona, para poder ser libre de la esclavitud de los demonios, sí, así como lo está entendiendo en su mente y en su corazón, todo el que me esté oyendo, no importa quién usted sea, si usted no sirve a Jesucristo como su Señor y Salvador, si su nombre no está escrito en el libro de la vida, esto es duro, pero hay que decirlo, usted está endemoniado. Poder en el nombre de Jesús. Así está el mundo endemoniado. ¿Cree usted que es normal que un hombre se vista de Santa Claus y entre el 24 de diciembre en la noche con una bolsa como si fuera ese personaje mentiroso que no existe? Porque Santa Claus no existe. El que es santo se llama Jesucristo. Santo, santo, santo es el Dios Todopoderoso. Y todos los que Cristo ha limpiado son santos también. ¿A cuántos el Señor ha santificado aquí? Y ese hombre vestido de ese muñeco colorado que dice jojojo, tocó la puerta de la casa de la que había sido su esposa. Y una niña de 11 años de edad le abrió la puerta. Y ese hombre, vestido, se supone, de un embajador de paz, le disparó a esa niña en su cara y la mató. Y mató a otro grupo de personas más. Algunas de ellas todavía no han podido ser ni identificadas. Y tenía todo planeado. Y lo que dieron la noticia como se quemó las manos, se suicidó porque no se pudo escapar. Yo no creo eso. Yo creo que su conciencia, como Judas, no soportó el peso de su conciencia por lo que había hecho y se quitó la vida. Para que una persona llegue a eso, tiene que estar poseída por demonios. Entonces usted tiene que buscar la protección de Dios cuando va por la calle, cuando va conduciendo por el highway. Usted no sabe cuánta gente endemoniada va a su lado. Que el diablo le dice, tírate contra ese carro y mátalo. Hay un aviso de la policía en el estado de la Florida a los conductores
que si usted va por una carretera oscura y viene de frente un automóvil con las luces apagadas, hay grupos de jóvenes que están en gangas y van con las luces apagadas por la autopista, por la calle. Y cuando usted le hace cambio de luces, es la señal para que ellos lo maten a usted. ¿Qué le parece? Se han hecho un pacto entre ellos. Apaga las luces, conduce hacia allá, le ha dicho el diablo, y cuando alguien te haga cambio de luz como buena persona para tratar de ayudarte, a ese quítale la vida. En otras palabras, quítale la vida al que quiera ayudarte. Para hacer eso, hay que estar poseído por demonios. Satanás tiene el mundo atado, hermano. El Dios de este siglo, dice 2 Corintios capítulo 4, verso 4, les ha cegado el entendimiento a los incrédulos para que no crean el evangelio. Los tiene ciegos, atados, esclavos. ¿Cuántos que hoy servimos al Señor cuando estábamos en esa condición? Aleluya, ofendían, odiaban a su propia familia, le hacían daño, herían a su familia sin querer. Y se sentían mal por lo que hacían y decían, no lo voy a hacer más. Pero volvían a hacerlo otra vez porque eran esclavos del diablo. Y eso les producía tristeza. Por eso cada día se eleva más el nivel de personas que se quitan la vida. Por eso cada día hay más personas sufriendo. Usted va por la calle, hermano, usted entra a una tienda y si mira la cara de la gente, la mayoría de las personas está amargada, triste, desilusionada. ¿Por qué? Porque están endemoniados. Porque Dios no hizo al hombre para vivir en tristeza y en amargura. Dios hizo al hombre para disfrutar de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pero la Biblia no solo habla de posesión demoníaca. La Biblia también habla de opresión. Cuando una persona se entrega a Cristo, oiga bien, cuando una persona le entrega su alma a Jesucristo, la Biblia dice, el que oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Y cuando una persona se entrega a Dios, Cristo viene a ser morada en su vida. El Señor vive en mí, decía Pablo. Cristo vive en mí, no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Cuántos aquí Cristo vive en nosotros, hermano? Qué bueno es sentir que Dios vive en nosotros. Pero aquellos a los que Dios ha salvado, el enemigo sigue luchando por quitarle la paz y el gozo. Y el enemigo usa algo para producir tristeza en los creyentes. ¿Sabe cómo se llama eso? Opresión. La palabra opresión literalmente significa apretar desde afuera. Y hay muchos creyentes apretados desde afuera. El diablo no puede entrar dentro de ellos, pero desde afuera los atacas, los oprime. Hay pensamientos que oprimen a los creyentes. Hay pensamientos que como dardos del enemigo mantienen triste a muchos creyentes. Poder en la sangre de Cristo. Poder en la sangre de Cristo. Hay creyentes que su nombre está escrito en el libro de la vida. Que Dios ha libertado de la esclavitud del pecado. Que Dios les ha dado salvación. Pero no han entendido, no se han dado cuenta que Satanás es quien está entristeciendo sus almas. Porque aquí dice que la opresión produce sufrimiento, que la opresión produce dolor, que la opresión produce tristeza. He visto, dice Dios, la angustia de mi pueblo. ¿Cómo puede ser que haya un pueblo de Dios angustiado? Es cierto, y esto lo sabemos todos los creyentes, porque yo creo que todos saben la doctrina del sufrimiento del cristiano. Eso es una doctrina bíblica. ¿Sufren los cristianos? Sí.
Es necesario que a través de tribulaciones entremos al reino de los cielos. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Sufren los justos? Sí. Pero Dios permite que el cristiano sufra para que aprenda, para que crezca, para que madure. Las experiencias que Dios le hace pasar al cristiano es para que crezca. Pero cuando el creyente vive angustiado y su angustia no le produce crecimiento ni madurez, sino debilidad espiritual, y su angustia le hace perder la presencia de Dios. Oye la voz de Dios en esta noche, hermano. La angustia le hace creer que Dios se ha olvidado de él, que ya Dios no está interesado en usted. Cuando la angustia comienza a producir eso, es porque no viene como una prueba, sino que es una opresión del enemigo. Israel estaba angustiado porque sus enemigos le oprimían. Y yo no sé lo que pueda estar usted pasando. Yo no puedo leer su mente, pero Dios sí. ¿Cuántos saben que Dios lee su mente? Dios lee lo que usted piensa. Dios vio, escuche bien, Dios vio el dardo del enemigo antes que llegara a su mente. Dios lo vio. Dios sabe lo que el enemigo le iba a decir a usted. Y me atrevo a decirle que Dios lo preparó a usted y le dijo antes que el diablo le atacara. Dios le dijo la solución a ese ataque del enemigo. Porque Dios siempre se le adelanta al diablo. ¿Cuánto creemos eso, hermano? Siempre. Lo que pasa es que no nos acordamos cómo Dios nos preparó para el momento que estamos pasando. Y el enemigo es experto haciendo que los creyentes sufran. ¿Cómo logra el enemigo hacer que un cristiano se vuelva amargado? Pierda la fe. Se debilite hasta el punto de creer que ya no es salvo. ¿Usted se imagina una persona salva creyendo que no es salva? Es como un hijo nacido en su casa, formado, crecido en una familia, que de repente, porque eso ha pasado muchas veces, hay una edad en los jóvenes, que el diablo les pone en la mente que esos no son sus papás. Y yo he conocido más de un joven que me ha dicho, yo creo que esos no son mis papás. Yo me he visto en el espejo y no me parezco ni a mi papá ni a mi mamá. Yo creo que a mí me recogieron de un tanque de basura. Me dijo un joven a mí, hermano, no había quien se pareciera más a su papá que ese muchacho. Tenía otros hermanos, pero el que más se parecía es eso, era él. Sin embargo, el diablo le había puesto un complejo. Vivía amargado, triste, acomplejado. Le tenía envidia a sus hermanos, porque él creía que él no era de esa familia. Quería que le hicieran una prueba de sangre para ver si era hijo de su papá y de su mamá. ¿Usted se asombra por eso? Pues así hay creyentes, nacidos de nuevo, que saben que Dios perdonó sus pecados, que Dios cambió su vida, que Dios lo libertó, tienen un testimonio del cambio que Dios hizo en ellos. Pero poco a poco, el diablo empezó a oprimirlos, con pensamientos, con ideas. El diablo es experto haciéndole ver fantasmas a usted donde no hay. Y llega a oprimirlo tanto que la persona comienza a angustiarse. Hay creyentes que aún asisten a la iglesia para ver si pueden salvarse sus hijos, porque ellos creen que ellos ya no tienen salvación. Así estuvo un hombre asistiendo a la congregación que pastoreábamos por un tiempo, y veíamos que se sentaba allí
apático, pero no faltaba nunca. Y un día ese hombre me confesó: pastor, yo sé que las cosas que yo he hecho no tienen perdón, pero yo creo que por lo menos mis hijos pueden salvarse. Por eso yo los traigo, yo quiero que ellos se salven. Yo no creo que yo pueda salvarme, pero ellos se van a salvar, por eso yo los traigo. Qué mentiroso es el diablo, hermano. Dios no quiere que nadie se pierda. Cristo vino al mundo para salvar a todos los pecadores. Y San Pablo, siendo pastor, decía: de los cuales yo soy el primero. Yo soy el primer pecador aquí que Dios tiene que salvar. Decía Pablo: yo soy el primero que necesité la redención, la salvación de mi alma. No hay nadie que pueda decir: no, yo no. Es para todo aquel que cree. Si el diablo logra que pierdas la fe, entonces sí te vas a perder. Si el diablo logra mantenerte tan angustiado que pierdas tu confianza en Dios, entonces va a lograr la perdición de tu alma. Pero la Biblia dice que no solo Israel estaba angustiado por la opresión de sus enemigos, sino dice también Dios: yo he visto la aflicción, pero también he oído el clamor de ellos. Pero, ¿por qué el Señor une a la aflicción el clamor? Porque la única forma que Dios actúa es cuando el que está afligido clama. ¿Estás afligido? ¿Te sientes triste? Clama. El apóstol Santiago escribe y dice: ¿está alguno afligido? Haga oración. No hay otra forma, hermano. Usted puede leer la palabra del Señor en el Salmo 107 conmigo un momentito, para que vea esto que le estoy diciendo. Salmo 107. Ya voy a terminar, unas 2 horas más y termino. Ya puedo decirlo, unas 2 horas más y cójanme miedo. Gloria al Señor. ¡Vive Dios! Antes, después de 25 minutos me estaba ahogando, pero ahora me siento nuevo después de 1 hora. Gloria al Señor. Mire lo que dice el Salmo 107. Dice: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de su aflicción. ¿Cuándo los libró? No cuando tuvieron necesidad, porque estaban en necesidad. Amén. Hasta que no clamaron, no los libró. Verso 10. Algunos moraban en tiniebla y sombra de muerte. Se sentían morir, aprisionados en aflicción y en hierros. No hierros. Hierro es errar, equivocarse. Hierro son cadenas. Amén. Aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudare. Luego que clamaron a Jehová en su angustia. ¿Qué hace el que está angustiado? Si quiere solución, tiene que clamar a Jehová. En mi angustia, dice el salmista, invoqué a Jehová y él me oyó. Alabado sea su nombre. Luego que clamaron a Jehová en su angustia los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. ¿Te atreves a creer lo que Dios dice aquí en su palabra? ¿Cuál es la prisión en que estás? ¿Cuál es la prisión que te aflige?
Clama en tu angustia y el Señor romperá esa prisión. Hay poder en el nombre de Jesús. Verso 17, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Clamar a Jehová. He oído su clamor, dijo Dios. Estaban esclavos en Egipto. Óigame, siempre estamos oyendo mensajes de Moisés sacando a Israel de Egipto. Aleluya. Este capítulo 3 de Éxodo nos empieza hablando de que Moisés, aleluya, pastoreaba las ovejas de su suegro. Y mientras pastoreaba las ovejas de su suegro, pastoreándola, llevó las ovejas hasta el monte de Dios. Qué bueno llevar las ovejas al monte de Dios. Eso estoy haciendo yo aquí esta noche, llevándolo a usted hasta el monte de Dios, hasta el monte del clamor, de la oración. Poder en la sangre de Cristo. Aleluya. Llevaba las ovejas de su suegro hasta el monte y de lejos vio una zarza que ardía y no se consumía. Y dijo, voy a ver qué gran visión es esta. Y cuando Dios vio que se acercaba, Dios le habló y le dijo, Moisés, quita el calzado de tus pies. ¿Y cuánto predicamos de eso? Óigame, cuando estamos en la presencia de Dios, hay que quitar el calzado de nuestros pies. Hay que quitar toda, aleluya, vanagloria humana y humillarnos delante de su presencia. Qué lindo es hablar de todo esto. Qué lindo es hablar de Moisés hablando con Dios con los zapatos quitados. Qué lindo es que Dios comisionó a Moisés. Qué lindo es que Moisés, aunque sacó excusas, Dios lo mandó aunque no sabía hablar. Pero quiero decirle algo. Todo eso que hizo Dios con Moisés, todos los milagros que Dios hizo en Egipto, las 10 plagas, el que el faraón y su ejército se haya ahogado en el mar, sucedió por algo. ¿Sabe por qué pasó todo eso? Porque en su angustia clamaron a Jehová. ¿Sabe por qué Dios llamó a Moisés? Porque Dios oyó el clamor de su pueblo. ¿Sabe por qué Dios abrió el mar rojo? Porque Dios oyó el clamor de su pueblo. ¿Sabe por qué Dios mató al faraón? Porque Dios oyó el clamor de su pueblo. ¿Sabe por qué Dios mandó 10 plagas? Porque Dios oyó el clamor de su pueblo. ¿Sabe por qué no pasa nada en algunos creyentes? Porque no claman. Porque se han vuelto tan sofisticados. Porque tienen tanto conocimiento que no pueden entender que en simplemente ponerse de rodillas y llorar en la presencia de Dios cambia las cosas en tu propia vida. No pueden entender que doblar las rodillas y llorar y clamar a Dios cambia la situación a tu alrededor, cambia al hijo apartado, cambia la familia. Dios transforma las condiciones. Dios hace habitar en familia a la estéril que clama a Él. ¡Aleluya! Clama a mí y yo te responderé, dice Dios. Pero creen que hay que hacer algunas cosas más importantes. No hay nada más importante que clamar en la angustia. Clamar. La única solución es clamar. Cuando Dios llamó a Moisés, no le dijo, tú eres el hombre más manso de la tierra. No hay nadie como tú. Eres tan importante que tengo que usarte a ti. No, es cierto que Moisés llegó a ser el hombre más manso, pero Dios no lo llamó por eso. Dios le dijo, te estoy llamando porque estoy viendo la aflicción de mi pueblo y he oído su clamor. Ten por seguro que aunque el enemigo te esté oprimiendo, Dios lo está viendo. Dios está viendo lo que el diablo te está haciendo. Dios está viendo lo que estás pasando. Pero Dios está esperando algo. Hay 2 condiciones que tienen que cumplirse
para que Dios descienda a libertarte, para que Dios descienda a librarte de la opresión. Las dos condiciones, una le toca a Dios y la otra te toca a ti. La de Dios ya está hecha. Dios está viendo. Jeremías fue un profeta de Dios que creyó que Dios no lo estaba viendo. Si usted ha leído el libro de Jeremías, Jeremías en repetidas ocasiones le dice a Dios: Señor, mira lo que mi enemigo me está haciendo. Señor, recuerda lo que me están haciendo. Señor, no te olvides de lo que me están haciendo. Y Dios le dijo a Jeremías: yo estoy viendo lo que te están haciendo. Yo no me he olvidado de lo que están haciendo. Se puede olvidar la madre de lo que ha dado a luz, pero yo no me olvido de ti. Se puede olvidar el padre de sus hijos, pero yo no. Yo sí estoy viendo lo que estás pasando. Yo estoy esperando algo. Estoy esperando que clames en tu angustia. ¿Estás angustiado? Clama a Dios. Clama a Dios. Quizás has probado muchas otras cosas. Hay hombres que se angustian. Hay mujeres que se angustian. Hay deseos. Hay cosas que anhelamos en nuestra vida que no nos llegan cuando queremos y nos angustian, nos entristecen. Y el diablo oprime usando eso. A veces uno se pregunta, ¿cómo el diablo se dio cuenta de lo que yo estoy pasando? Si el diablo se dio cuenta, Dios se dio cuenta antes. Y el diablo tiene su forma de trabajar cuando ve lo que estás pasando. Si el diablo sabe que estás sufriendo por algo, ese algo por lo que estás sufriendo, te lo va a repetir 1 y 1000 veces. Cada vez te estará repitiendo. Tú tienes que estar triste. Y Dios puede poner todas las condiciones para que te sientas bien. Y comenzarte a sentir bien. Y hasta tu cara comenzar a cambiar. Y poner una sonrisa. Pero de repente el diablo te tira el dardo y te dice: no te rías que tú tienes que estar triste. Vuelve a la opresión, vuelve a la aflicción porque te sigo oprimiendo. Aquí estuvo visitando a alguien que no está con nosotros, que un día me dijo: yo no me río nunca, porque cada vez que me río, Dios me castiga. Yo no puedo estar alegre. Yo siempre tengo que estar sufriendo. Y yo le dije: ¿qué usted dice? ¿Usted cree que a Dios le gusta verlo sufrir a usted? ¿Que Dios quiere verle oprimido todo el tiempo y angustiado? No. El salmista decía: angustiado yo y afligido, pero Jehová pensará en mí. Jehová está pensando en mí. Por eso es que dice: en mi angustia clamé a Jehová y él me oyó. Nadie, hermano, puede decir que cuando ha estado angustiado ha clamado y Dios no le ha oído. Porque uno clama bien cuando te está triste, hermano. Es más difícil clamar cuando nos dan una buena noticia que clamar cuando nos dan una mala. Cuando usted le dicen que se va a morir al otro día, usted se santifica más que nadie, hermano. Si le dicen que se ganó una herencia, lotería no, porque los cristianos no juegan lotería. No se deje tentar, que eso es una opresión del diablo. Ni va a ganar porque Dios no lo va a permitir. Y lo que le va a venir es juicio de Dios. Lo que entre, te va a entrar en saco roto. Y todo lo otro que tenía, Dios se lo va a quitar también. Pero cuando le dan una buena noticia de que su abuelita de España le va a mandar una herencia de 100 millones de pesetas de oro, qué feliz se pone. Y se rasca la cabeza diciendo: ¿en qué lo voy a gastar? Es tanto que no sé qué hacer con ella. Pero cuando recibe una mala noticia, digo, si es nacido de nuevo, porque el que no ha nacido de nuevo, cuando se angustia, se cuitea.
Pero nosotros no somos de los que retrocedemos. Los cristianos no retroceden ante la angustia. Claman a Dios. Y termino con esto. Dice, he visto la aflicción de mi pueblo. He oído el clamor. Y he descendido para librarlos. Esas son palabras mayores, hermano. Eso no es sencillo. Tómelo bien a lo literal para que usted vea. Dios dice, he descendido. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Bueno, Dios está en todo lugar. Pero hay un lugar específico donde Él tiene un trono, donde Él se sienta a deleitarse con la adoración de sus criaturas. Y cuando Dios decide algo, cuando Dios ve un pueblo afligido que comienza a clamar, Dios desciende. Eso significa Dios baja desde el cielo. Dios deja su trono. ¿Será posible eso? Sí, fue posible ya. Ya sucedió. Hace 2000 años Jesús descendió de su trono en el cielo. ¿A qué vino a esta tierra? ¿A escuchar pastores cantar? ¿A ver magos traerle regalos? ¿A ver Herodes mordiéndose las uñas y tratando de morderse hasta el codo de rabia? No, Jesús no vino a este mundo a ser adorado por pastores, aunque pastores lo adoraron, aunque magos le trajeron regalos, aunque Herodes se molestó, aunque los fariseos querían matarlo. Jesús vino a este mundo para librarnos. Jesús no vino a este mundo solo para sanar enfermos. No. Cuando Jesús le dijo al Padre, la obra que me enviaste a hacer, la he hecho. Estaba hablando del sacrificio en la cruz por nuestros pecados. Y así como Dios descendió desde su trono y caminó 40 años con Israel en el desierto para librarlo de sus enemigos, para librarlos de la opresión, Jesús descendió desde el cielo y se hizo carne y está con nosotros hoy aquí para librarnos. Yo no tengo que esperar que suceda algo, que haya una reunión en el cielo y que haya un proceso largo de preparación para que Dios descienda a librarme. No tienen que pasar 1000 años, no tiene que pasar un mes. Clama y Él te responde. Si en tu angustia clamas, Dios va a hacer la obra. Oiga, cuando Jehová descendió sobre Egipto, el diablo quedó atado de pies y manos. Los demonios quedaron inoperantes. Trataron por todos los medios, pero no pudieron. Y fue tanta la liberación que los egipcios apresuraron a Israel para que se fueran. Y los israelitas se lucieron. ¿Sabe? Se aprovecharon ahí bien. Y le dijeron, no, nosotros no nos vamos con la mano vacía. Denme su oro, denme su plata. Y era la madrugada. Porque esa noche que Dios mató a los primogénitos de Egipto, no había amanecido aún cuando Israel salió de Egipto. Y estaban los panaderos en la panadería, amasando la masa del pan. Israel le dijo, no nos vamos con la mano vacía, esa masa también es de nosotros. Y la Biblia dice que la masa que aún no había sido leudada, se le entregó y se quedaron sin pan los egipcios. Pasaron por una vaquería. Y en la madrugada, porque los campesinos no ordeñan las vacas al mediodía. Aquí hay unos cuantos jíbaros como yo y saben de lo que estoy hablando. Yo era un niño pequeñito e iba a una finca en el campo, porque vivía en el pueblo, bueno, en un pueblo de campo, pero había una finca alrededor del pueblo, como en la ciudad de Ocala, e iba a casa de un hermano que era pastor, hermano Janes, a pasar allí
las vacaciones. Y yo le decía al hermano, yo quiero ir a ordeñar las vacas. Y él me se reía así. Era bien, o es bien prietecito el hermano. Tan prieto que parece zapato corol charol. Pero con los dientes bien blancos. Y me enseñaba los dientes así. Y me decía, ¿tú quieres ordeñar vaca? 3 de la mañana. ¿Y no puedo ir al mediodía? No, la vaca se ordeña en la madrugada. Porque si no, el ternero se muere. Hay que ordeñarla y dejarle un poco para que si tiene ternero, cuando el ternero quiera por el día, a la hora que él quiera, pero nosotros no podemos hacerlo a la hora que queremos. Tiene que ser en la madrugada. Oscuro, con un farol chino y un cubo. Aprender a ordeñar una vaca. Las primeras veces cuando apretaba, el chorro me caía en la cara a mí. Pero después aprendí. Bendito el nombre de Jesús. Y sé lo que es tomar la leche calentita de la ubre. Algunos dicen que eso es malo, que no es bueno, que no es saludable. Oiga, pero los campesinos están bien saludables. Esa leche con agua que no pinta ni el vaso. No se parece en nada a la que tienen los campesinos. Gloria al Señor. ¿Cuánto alaban a Dios, hermano? ¿Y por qué el pastor está haciendo esta historia? ¿Sabe por qué? Porque el que quiere buscar a Dios no puede esperar a las 12 del día. Tiene que levantarse de madrugada también. Ahí no gustó ya. ¿Ah? ¿Estás angustiado? ¡Levántate más temprano! Dañó el mensaje el pastor. Pero te voy a decir algo más. Mi Biblia dice que por lo menos con el mismo ánimo, con el mismo esfuerzo que antes te esforzabas para hacer el mal, con ese esfuerzo sirvas a Dios ahora. ¿Hasta qué hora te desvelabas para ir a bailar? ¿Hasta qué hora te desvelabas para ir a las fiestas? ¿Cuánto te esforzabas para oír cantar a un cantante? ¿Cuánto pagabas para ir a un lugar para ver a Ricky Martin? ¡Sal fuera! ¡Sal fuera en el nombre de Jesús! ¿Cuánto te esforzabas? No, a mí no me interesa ese artista, pero alguno tenías. ¿Cuántas noches te desvelaste para ver una novela, una película? Y a las 9 de la noche, cuando vienes al culto, le estás enseñando el reloj al pastor. Y con un picor en la garganta terrible. Aquí, para el picor en la garganta, Robitussin. Amén. Alabe al Rey, hermano. Esfuércese, porque el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes, los esforzados, lo arrebatan. Con toda humildad, en el nombre del Señor. Esfuerzo, ejemplo os he dado. Porque excusa tenía para estar acostado en mi cama a esta hora. 2 meses. Autorizado por el doctor Pocafé. Usted no puede predicar. Usted no puede emocionarse. Si usted se emociona, el cucharón se acelera. Que se acelere. Si estuviera en el mundo, yo los conozco, que recién operados se van a disfrutar los carnavales. ¿Cómo puedo quedarme yo tirado en una cama y las almas se pierden? Y las ovejas se mueren de hambre sin palabra. ¿Con qué moral puedo quedarme yo acostado en mi cama
cuando la congregación exige palabra de Dios? ¿Con qué moral puedo enseñar a mis hijos si no me esfuerzo por hacer la obra de Dios? ¿Con qué moral puedes enseñar a tus hijos si solo buscas excusas para no buscar de Dios? ¿Crees que podrás recibir bendición? De todo corazón se lo pregunto, hermano. ¿Cree que Dios puede sacarte de la aflicción así? Eso es imposible. En la Biblia hay ejemplos de personas que en la aflicción se dejaron morir. No querían comer, no querían vivir y se murieron. En la vida de hoy hay creyentes que se están dejando morir. Y Dios lo sabe. Y Dios sabe que están sufriendo, que están afligidos. Pero lo que tienen que hacer es clamar. No hay otra cosa que podamos hacer. Porque separado de Él nada podemos hacer, hermano. Afligido, pero Jehová pensará en mí. Afligido, pero Dios me tiene una solución preparada. Dios va a permitir que esta prueba pase. Dios va a hacer que esta prueba se acabe. Y después de esta batalla viene una gran victoria. Hermano, para esto se necesita humildad. Hay que humillarse ante Dios. El ego, el orgullo, no nos deja salir de la aflicción. Hay que bajar la cabeza ante Dios y reconocer ante Dios que he faltado, Dios. Aquellos pocos que en Israel clamaron, en la Biblia está registrado lo que dijeron. Nosotros, la nación toda, te hemos fallado. Hemos sido rebeldes a ti, decía. Por favor, sé propicio a mi pecador. Y Dios vio, Dios oyó y Dios descendió. Dios está aquí en esta noche. Clama a Él y Él va a resolver tu problema. Hasta aquí lo que el Señor me ha dado para ti en esta noche. Yo quisiera que todos nos pongamos de pie. Alabado el nombre de Jesús. ¿Has oído la voz de Dios hoy? Hoy Dios te está diciendo, he visto tu aflicción, he oído tu clamor y he descendido para librarte. He visto tu aflicción. ¿Te atreves a oír al Señor esta noche? Yo he visto, te dice Dios. Yo he visto lo que estás pasando. Pero también he oído tu oración si estás orando. Yo te he escuchado. Jesús le dijo a Natanael, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Y dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. El Señor lo estaba viendo. Dios sabía lo que él estaba sufriendo. Dios sabía lo que le estaba pasando. Aunque Elí se burlaba de Ana, Dios sabía lo que Ana estaba sufriendo. Elí creía que estaba borracha, pero Dios le tenía un hijo. Un Samuel le tenía a Dios. ¿Crees que Dios no te tiene un Samuel a ti? ¿Crees que Dios no puede arreglar tu problema? El mensaje del diablo es: lo tuyo no tiene arreglo. Para ti no hay solución. Oiga, cuando Dios quiere arreglar algo, si tiene que matar, mata. Si tiene que quitar gente del medio, las quita.
Y Dios trae a su pueblo a victoria. Solo tiene que clamar y creer. Ninguno que espera en Él es avergonzado, hermano. Este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los que le invocan, a los que le invocan de veras. Si Dios te ha hablado esta noche, si es a ti a quien Dios te ha dicho, yo conozco tu angustia, yo he visto lo que tú estás pasando, yo he visto lo que tú estás sufriendo, y he oído tu oración, tu clamor, tu gemir. Si Dios te ha hablado en esta noche y quieres venir aquí al altar a decirle al Señor, yo sé que vas a descender con poder. Dame paciencia para esperar ese momento. Tú vas a hacer grandes cosas. Aleluya. Habla con Dios. La angustia no dura para siempre. Dios bendiga a estos hermanos que han pasado aquí. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Todo el que tiene fe, pase aquí en un acto de fe, hermano, y dígale al Señor, tú sabes lo que estoy esperando. Aleluya. Habla con Dios. Aprovecha el llamado de Dios, que es un mensaje de consuelo, de fortaleza, que ha salido del corazón de Dios para ti. Porque Dios sabe lo que estás pasando. Dios no quiere verte así. Como los padres se preocupan cuando ven un hijo triste, sentado en un rincón enfermo. Así el Señor se preocupa cuando nos ve angustiados. Cuando nos ve triste. Cuando en el culto no se oye nuestra alabanza. Cuando no tenemos fuerzas para levantar las manos. Cuando nos faltan las fuerzas, Dios nos ve. No hay nadie que nos ame como Dios. No hay nadie que nos entienda como Dios nos entiende. Pon tu ansiedad en las manos de Dios esta noche. Echa tu ansiedad en las manos de Dios. Aleluya. Habla con Dios, hermano, ábrele tu corazón. Con tus palabras, Señor. Mira cada vida que ha pasado aquí al frente. Ten misericordia, ayúdales. Responde sus peticiones, Señor. Obra de una manera especial, Dios mío. Quita la angustia. Mira la opresión del enemigo, Señor. Tú has visto lo que produce la aflicción. Pero estás atento, también estás escuchando el clamor de tu pueblo. Ayuda a ese pueblo que clama a ti, Señor. Aleluya. Aleluya. Te adoramos, Cristo. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en Cristo.